la descodificación biológica de enfermedades, la psicogenealogía y el inconsciente biológico. ¿Qué es el inconsciente biológico? El inconsciente biológico voy a empezar a compartirles pantalla para pasarles la presentación. Lo que yo les quiero hacer un resumen así súper puntual de lo que descubrí de cómo funciona el ser humano y confío el que pasemos a ver, déjenme salirme para poner la presentación en funcionamiento. Ok. Ahí les comparto. Aquí estamos y comenzamos. Ok. La reacción ante la vida. ¿Cómo reaccionamos todos los seres humanos? Existe un estímulo externo y déjenme poner lo que está sucediendo. Llega de pronto la pandemia, el coronavirus, dejamos de trabajar, dejamos de conocer la vida como era antes y en ese momento ese estímulo externo es pasado a través de nuestras creencias, a través de nuestras historias de vida y a través de cómo nosotros vemos el mundo. Y todo eso que es un mundo de cosas hace que yo tenga o no tenga recursos personales. Lo que yo les comento a todas las personas que me hablan en una desesperación, en una total ansiedad, lo que me dicen es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Y yo lo que les comento es que lo que viene a hacer la pandemia en todo el mundo es solamente a magnificar las cosas que ya existían. Si en este momento estoy en una loca desesperación y en una loca ansiedad, quiero decirles que esto ya existía antes de la pandemia y lo único que la pandemia viene a hacer es a hacerlo más grande. Por lo tanto, los recursos personales que ustedes tenían previos son los que le están sirviendo a todo mundo para salir de esto lo mejor librado. Si nosotros teníamos pocos recursos personales, significa entonces que esto está siendo un shock emocional y está siendo una tragedia para mucha gente. Estos recursos personales hacen que nosotros reaccionemos. Y tenemos solamente de dos sopas. O respondemos con este miedo, con esta ansiedad, con esta desesperación, con este no encontrarle solución al conflicto, o respondemos con una profunda confianza de que algo va a suceder bueno. Si ustedes voltean a ver a su alrededor, se darán cuenta que la mayoría de las personas están respondiendo con miedo y con ansiedad. Y entonces eso lo que a mí me dice es que necesitamos trabajar más en lo profundo. ¿Qué es lo profundo? ¿Ok? ¿Cómo generas tú, el de la que está ahorita pasando por la calle, cómo generó nuestros abuelos, cómo genera mi mamá, cómo genero yo mi realidad, cómo generarán mis hijos y demás? Porque esta forma de generar la realidad tiene que ver en cómo funciona el cerebro. Y cómo funciona el cerebro, quiero decirles que tenemos 2 millones de años de hacerlo de forma igual. Por lo tanto, nosotros tenemos una creencia. ¿Qué es un sinónimo de creencia? Un paradigma, una red neuronal, un programa mental o una creencia. ¿Qué es una creencia? Es una afirmación personal. ¿Por qué? Porque siempre proviene de una persona. Nosotros la consideramos verdadera. También la generalizamos y siempre decimos aquí y en China es exactamente lo mismo. Pero una de las características principales de la creencia es que es inconsciente.
Cuando ustedes hacen consciente una creencia, pasa a ser un pensamiento, pasan a tener ustedes la decisión de aceptarla o no, pero la creencia no. La creencia es inconsciente y aparte nos hace actuar de forma automática en la vida y, ¿qué les puedo decir de lo siguiente? Se retroalimenta a sí misma. Nosotros crecimos en un núcleo familiar con muchas creencias. Después fuimos a escuelas donde nos ampliaron las creencias. Vivimos en una sociedad que nos consolidó las creencias y hemos ido desarrollándonos. Por eso dicen que vivir en diferentes ciudades nos amplía la mente. Y yo digo, no, nos amplía el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando yo trato a personas de León que nunca han salido de León, yo ya tengo antecedentes de esta sociedad leonesa a principios de siglo y podemos descodificar situaciones con algunas personas. Pero no es lo mismo que si yo trabajo con alguien nacido en Monterrey que nunca ha salido de Monterrey. ¿Qué les puedo decir de otros países? Pero si yo trabajo con personas que han vivido en Querétaro, que han vivido en Monterrey, que han vivido en Estados Unidos, es otra historia. Lo que yo me he dado cuenta como coach y como terapeuta es que entre más cosas conocemos, y hablo de forzar a la mente a despertar. Cuando nosotros, yo soy una de las personas que he vivido en muchas ciudades y la verdad llegar a una ciudad nueva con gente que no conoces, que no sabes dónde vas a comprar el súper, a dónde vas a llevar a la tintorería las cosas, qué tipo de vecinos te van a tocar, cómo llegas al trabajo, eso obliga a tu cerebro a generar nuevos patrones, nuevas rutas neuronales. Por lo tanto, las creencias van a ser más profundas, más arraigadas en aquellas personas que nunca se han movido. Y no me refiero solamente de ciudad, sino me refiero a nivel mental, las personas que no leen, las personas que no interactúan con cosas nuevas, con personas nuevas o que viven en diferentes ciudades, son aquellas personas que van a tener su cerebro más contraído y son las personas que normalmente sufren de más ansiedad. ¿Por qué? Porque no hemos visto algo nuevo y de verdad leer es algo maravilloso porque es viajar con la mente, es abrirnos a nuevas cosas. Ustedes, cuando cumplieron 21 años, ya tenían el 100% de su disco duro lleno de 11 millones, que esto es algo que me sorprende cuando lo descubro, de 11 millones de pensamientos y de creencias. De esos 11 millones que ustedes tienen, el 95% son creencias, son inconscientes. Esta creencia genera pensamientos. Estos pensamientos es su diálogo interno, es lo que ustedes se están dando cuenta que piensan. Es lo primero que se despiertan antes de abrir los ojos y que cuando se calla en la noche ustedes se duermen o cuando la gente medita es lo que se acalla. Estos pensamientos es su conciencia, es lo que ustedes se están dando cuenta que piensan, que hacen, etc. Estos pensamientos, a través de un proceso neuroquímico en nuestro cuerpo, generan las emociones. Y en la emoción es donde yo puedo encontrar la ansiedad, que es el tema que hoy nos ocupa. Estas emociones hacen que yo actúe en consecuencia. Y siempre les comento, si yo estoy, hoy me acaban de dar una idea, una noticia maravillosa, pues ¿a quién buscaría yo para hacerle daño? Pues es incongruencia. Solamente la gente que tiene algún problema mental podría tener una emoción y no accionar en consecuencia. Si en este momento yo no estoy enojada, sino estoy 3 rayitas más arriba, pues pídanme que sea generosa con alguien. No, no lo podría hacer. Por lo tanto, la emoción es lo que le antecede a todas las acciones
que ustedes generan en su vida. Esas acciones van a perfilar, van a crear, van a sacar como de un sombrero de mago, como saca el conejo. Esas acciones igual van a sacar su realidad de ustedes. Y esa realidad siempre, siempre, siempre va a estar en concordancia con la creencia. Si yo les platico este miedo que yo tenía al futuro, esta incertidumbre que yo tenía al futuro, era porque tenía una creencia que nada bueno puede venir de lo que tú no ves. Yo generaba pensamientos, como les platico, estas exposiciones en la universidad, de que todo lo controlaba, lo quería controlar, y en el momento que alguien entraba, se le caía algo, que sucedía algo chusco, en ese momento yo generaba pensamientos de, esto ya se lo llevó el diablo. Ese pensamiento me llevaba a generar toda esta ansiedad y manifestarse, porque siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la angustia y la ansiedad? La ansiedad es el sentimiento y la angustia es más la somatización de esa ansiedad. Por lo tanto, taquicardia, ya saben, el estómago súper inflamado, la transpiración, el no poder pensar en otras cosas. Y eso hacía que yo tuviera como no una exposición bastante relajada, y entonces concordaba al final cuando me decían, bravo, lo hiciste muy bien, yo decía, no es cierto, no salió como yo quería. Y esa realidad era la que empataba perfecto con la creencia de todo aquello que no puedes ver es peligroso. Si yo les pongo otro tipo de ejemplo de una persona que pudo haber tratado, es la creencia era no sé, la cuestión con el dinero, ¿no? No hay, la creencia es que no hay dinero. O sea, es tan difícil ganarlo y tan fácil que se vaya, que eso le generaba a la persona, un hombre, le generaba pensamientos de tengo que ahorrar porque cuando suceda algo espantosamente malo, yo voy a tener cómo solventarlo. Y eso generaba emociones, por supuesto, de ansiedad. Ya saben, algo se salió del presupuesto que él tenía súper organizado, y entonces decía, es que no puede ser, te dije, con su esposa, te dije que no le compraras al niño esto porque podía suceder. ¿Qué acciones tenía? Pues acciones normalmente agresivas con la familia, controlador, enojado, y eso le daba una realidad de más carencia. ¿Por qué? Pues porque la esposa le empezó a esconder lo que ya podía tener ahorrado, lo que ya trabajaba. ¿Por qué? Porque la realidad siempre va a empatar con esta creencia de no hay dinero y es muy difícil de conseguirlo. Cuando ustedes ven la realidad, que es lo que siempre me dicen cuando llegan conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué, Su? No es una invención lo que te estoy diciendo, es una realidad. Y saben que yo nunca me peleo con nadie, porque la verdad sé, a partir de esta información, que todo lo que ustedes me pueden decir es cierto, es totalmente cierto. Yo nunca lo voy a dudar. ¿Por qué? Porque sé que esa realidad que ustedes están viviendo no es mi realidad, no es la realidad del de enfrente, ni es la realidad del que camina por la calle. Pero a mí lo que me interesa como coach es revisar las creencias, porque si ustedes cambian la creencia, van a poder cambiar el pensamiento que detona la ansiedad, que detona todas las acciones erráticas que nos provoca la ansiedad, y entonces es cuando ustedes van a poder cambiar una realidad. Pero desde esto, desde ustedes, desde su historia. Y cuando las gentes se enteran de esto, dicen, oh, ¿cómo crees? Y la siguiente pregunta que me hacen, ¿y de dónde vienen las creencias? Y yo digo, ok, es tan importante descubrir de dónde vienen,
porque algo que a mí me sorprendió enterarme a través de las neurociencias, porque no tienen idea cuántas investigaciones en todas las universidades de prestigio se han realizado, porque ahorita nuestra materia a descubrir fuera del universo y de la profundidad del mar es el cerebro. La creencia filtra la realidad. Por eso es tan importante saber. Ustedes tienen una creencia y pónganle el nombre que quieran, pero esa creencia va a hacer que ustedes filtren la realidad. Sus 5 sentidos funcionan perfectos. Ustedes ven, oyen, tocan, etc. Siempre les pongo en este tema el ejemplo de la chica que se enamora de patanes, ¿ok? La creencia es que todos los hombres son infieles. ¿De dónde lo obtuvo? Lo vamos a ver a continuación. Pero todos los hombres son infieles. ¿Qué hace? Ella puede tener a su lado trabajando un compañero de trabajo que es hogareño, lindo, fiel, y ella lo ve y todo el mundo le dice, oye, fulanita, pues sal con sutano, mira, es un buen candidato. Y ella dice, pues no sé, como que no me late. Y entonces acepta salir y las amigas, oye, ¿qué pasó, no? Y ella, ¿sabes qué? Es que no hay química. Eso de no hay química tiene que ver con el programa. ¿Qué significa? Esa persona se le llaman genes ganchudos. Si yo tengo un gen ganchudo, una creencia que dice que todos los hombres son infieles y me topo con un hombre que no es infiel, pues hagan lo que quieran. No me voy a enganchar con él. Pero mi cerebro va a detectar a 3 kilómetros de distancia al patán, más patán que me pueda encontrar. Y saben que de ese, cuando ustedes besan a alguien, a través de la saliva el cerebro sabe que sí tiene el complemento perfecto. No me escucharon bien. No la pareja perfecta. Es el complemento perfecto para cumplir este programa. Así es como nosotros filtramos la realidad. Si yo me voy a un ejemplo de la ansiedad por el dinero en esta pandemia, la creencia, le voy a poner un nombre, es que dinero no hay suficiente. Ustedes van a fijar sus ojos, su tacto, su olfato a ver todo aquello que comprueba su creencia de que el dinero no existe, no hay suficiente. Siempre les comento que lo que me ha llevado a profundizar más en las respuestas es la pregunta por qué algunos son felices y son abundantes y otros no lo son. Y esto es lo que me responde esa pregunta. ¿Por qué hay gente que en medio de esta pandemia está haciendo su mejor época y está ganando más dinero que nunca? ¿Por qué? Porque ellos tienen otra creencia donde el dinero es abundante y ellos están viendo todas las oportunidades que millones y miles de personas no están viendo. ¿Por qué? Porque la creencia filtra la realidad. Y bueno, esto yo no sé si entiendan la magnitud de lo que les estoy comentando, pero cuando yo descubrí esto, descubrí el hilo negro de mi vida. ¿Por qué? Porque si yo filtro la realidad a través de filtrar esta realidad, es que yo tomo decisiones. Y entonces, si mi realidad me dice hoy por hoy que tengo miedo, que tengo ansiedad, que padezco de angustia, que me estoy enfermando, significa que lo que tengo que revisar es qué creencia subyace, qué creencia está debajo de todos estos pensamientos y de todo esto que les platiqué que genera una realidad. Pero si por alguna razón ustedes hoy se sienten confiados, y no quiero decirles un estúpido positivismo, y perdón por la palabra, porque eso no es, esto es una forma de evadirse. La vida va a cambiar, sí. La sociedad va a cambiar, sí. Pero ¿qué es lo que me hace sentirme confiada? Los recursos personales, lo que yo tengo de la piel para adentro. Yo no sé qué venga,
Es lo que me preguntan, oye, Su, cuéntanos, ¿qué va? Pues no lo sé. Puedo deducir, puedo analizar desde mi perspectiva qué es lo que va a suceder. Pero la verdad yo no tengo, no tengo una bola de cristal que les dé a ustedes la certeza qué es lo que va a pasar después de la pandemia. Lo único que sé es que dependiendo de las herramientas personales que cada quien tenga, va a salir con confianza de esta pandemia o va a salir más asustado o va a salir más ansioso que nunca, si es que no nos quedamos en el intento. ¿De dónde vienen las creencias? Las creencias vienen de 3 niveles de profundidad. El nivel más superficial es de nuestra vida. Viene de lo que nos dijeron o no nos dijeron las personas más importantes de nuestra vida. Si nosotros nos criamos con nuestros padres, ¿qué te dijeron o qué no te dijeron tus padres? Y ahí nos van a dar la confianza. ¿Qué te dijeron? Voy a irme por el ejemplo de qué te dijeron. Que eras tonto, que eras lenta, que eras feo, que eras poco inteligente, que eras, no sé. ¿Qué no te dijeron tus papás? Y entonces me voy con el ejemplo de tener un hermano superestrella. Y entonces cuando llegaba el hermano superestrella, el papá le decía, ay, mi amor, wow, que eres mi campeón porque le ganaste a todos, eres maravilloso, ¿ok? Y yo estaba al lado y a mí no me decían nada. Como yo cuando soy niña, ustedes cuando eran niños, no tenían conciencia, no tenían información, por eso teníamos un pensamiento dicotómico, blanco, negro, bueno, malo, correcto, incorrecto, y cuando a mi hermano le dicen que es el campeón y a mí no me dicen nada, por este pensamiento dicotómico pienso que soy una perdedora. ¿Por qué? Porque dentro de mi concepto, lo contrario a campeón es ser perdedor. Otra de las cosas por las que nosotros podemos generar estas creencias profundas es de lo que vivimos, lo que vimos que se hacía en nuestro alrededor. Si mi mamá se quejaba del dinero, se peleaba con dinero con mi papá, si mi papá estaba tan angustiado que tomaba los fines de semana y cuando tomaba lloraba o se peleaba, yo voy tomando esos patrones como con todo lo que dice la creencia, como verdadero, como general, es algo inconsciente, automático, y es una realidad que se va a retroalimentar a sí misma. Si yo me voy al ejemplo contrario, si yo vi que mi mamá siempre disfrutaba cocinar y disfrutaba sacarnos al parque, y cuando yo le pedía una paleta, la paleta allí estaba, y cuando le pedía irme a Disneyland, me decía, ¿sabes qué? Pues no podemos, pero ¿qué crees? Nos vamos a ir al parque el domingo. A mis 6 años, para mí era algo lindo, ¿no? O sea, cuando mis papás me dieron confianza, cuando me dijeron que la vida era buena, que todo estaba bien y que yo dentro de esa vida también estaba bien, pues puedo tener más recursos personales. Pero si ocurrió lo contrario, ustedes entenderán por qué tenemos pocos recursos personales. ¿Cómo vivimos nuestra niñez? Y esto es algo súper particular de cada uno de nosotros. Siempre les pongo el ejemplo cuando somos hijos múltiples, o sea que tenemos hermanos, que cuando nos ponemos a platicar en las reuniones familiares de las cosas que nos sucedían de niños, siempre el hermano mayor tuvo unos padres que no tuvo el hermano menor. ¿Por qué? Porque todos vivimos, a pesar de vivir en la misma casa, haber nacido del mismo vientre, haber convivido con las mismas personas, yo viví una niñez diferente a las que pudieron vivir mis hermanos. ¿Qué otra cosa me da herramientas o me la quita? Pues las etiquetas y las bromas, ¿no? Yo siempre les platico este incidente con mi hermana. Tengo una hermana que es güera, que siempre decían que se parecía a Silvia Pinal, imagínense, esa con rayos todos güeritos. Y mi mamá, yo soy idéntica a mi mamá, mi mamá es morena. Entonces había unos primos que vivían en la casa que siempre le hacían bromas a mi hermana de que era adoptada, que una señora güera que en ese tiempo
era albañil, llegaba a la casa, era amiga de mi mamá, toda sucia, y siempre le hacían broma, que su mamá era esa señora güera. A ellos les causaba mucha broma porque mi hermana siempre fue aguerrida, y entonces se les iba encima, los pateaba y claro que no les hacía nada, pero eso era la broma, eso era lo que a ellos los desatornillaba de risa. Quiero decirles que mi hermana siempre sufrió mucho tiempo con esta situación porque ella siempre pensó que realmente era adoptada. Ahora cuando llegan pacientes conmigo y tienen hijos, yo siempre les digo que tenemos que ser bien cuidadosos con estas cosas, ¿no? ¿Cómo le dices a tu niño enano? ¿Ok? El niño lo ve como que es algo muy cariñoso decirle enano a alguien, pero eso es bueno o malo para él, no sé. La vida que tenga su hijo de grande les va a decir que. Por eso es que siempre tenemos que ser cuidadosos con esta parte. El segundo nivel de profundidad es nuestra vida intrauterina. Lo que ahorita las neurociencias ya nos comprobaron de una forma maravillosa es que las emociones que vivió nuestra mamá cuando estaba embarazada de nosotros, las tendemos a repetir. Somos más proclives a ellas. Y esta es la explicación de la depresión endógena. No sé si hayan escuchado el término. La depresión exógena es aquella que hay algo en mi exterior que me dice, porque estoy triste, se murió mi perrito, estoy adulta, perdí el trabajo, cerré mi empresa, se murió mi esposa. Eso es algo natural de tener esta depresión. Pero la depresión endógena es no hay nada en el exterior que me haga sentir tristeza. Todo en mi exterior está bien, pero yo estoy muy triste. Y esta es la explicación. Quiero comentarles que como tengo en la pantalla la presentación, no los estoy viendo, así que si tienen alguna pregunta, por favor, interrúmpanme, porque no los veo, no los estoy viendo, ¿ok? Y otra cosa que descubrieron es que nos volvemos adictos a las emociones recurrentes. ¿Qué significa eso? Que voy a los ejemplos. Soy buena con los ejemplos. Si yo tuve una mamá que se casó súper enamorada de mi papá, que me esperaron con toda la armonía del mundo, ya saben, me prepararon mi cunita, mi ropita, y cada que mi mamá salía o que alguien le llevaba regalitos, mi mamá se ponía súper feliz. Ok, si mi mamá la mayoría de su embarazo tuvo felicidad, tranquilidad, armonía, yo voy a nacer con una proclividad a tener las mismas emociones que mi mamá tuvo cuando yo estaba en su vientre. Pero si por el contrario, mi mamá se casó porque salió embarazada de mí y entonces mi papá todavía le gusta la fiesta y entonces le engaña y entonces ella va y se pelea y sufre y tiene mucho coraje. Pues bueno, en el momento que yo nazca, voy a nacer con la proclividad a tener estas mismas emociones. Por eso es que cuando entran a una terapia conmigo, que es la terapia breve o la psicogenealogía, siempre vamos a repasar esa historia. El nivel más profundo que ustedes se pueden encontrar de ustedes y de conocerse a ustedes mismos es el árbol genealógico. Lo que ahora la física cuántica y las neurociencias nos han comprobado es que las 3 generaciones ascendentes de ustedes los influencian de muchas formas. ¿Por qué? Porque se heredan todas las vivencias que les ayudaron a estos 3 niveles de personas a sobrevivir. Estos 3 niveles son los padres biológicos, los abuelos y los bisabuelos. Lo que descubrimos es que de los tatarabuelos ya no tenemos, pero sí de los bisabuelos. Y bueno, hay toda una teoría que ya está confirmada científicamente, quién nos da lo emocional, lo mental, etc. Pero aquí la palabra clave es biológicos.
Cuando llegan personas conmigo que fueron adoptadas o que el papá ha sido desconocido, siempre hay formas de investigar estas partes. ¿Por qué? Porque nos interesan. Si tú sufres de ansiedad, necesitas conocer a tu árbol genealógico, porque mucho de la ansiedad se hereda. Y entonces entendemos por qué, si tengo una buena vida, si tengo una buena pareja, una familia linda, una casa aceptable, un carro lindo, ¿por qué sigo teniendo esta situación de ansiedad tan marcada? Y aquí les puedo comentar pues parte de mi historia y lo que yo descubrí. Esta soy yo, mi mamá, mis abuelos maternos y mis bisabuelos maternos. Resulta que esta abuela, mi abuela, es una persona que su papá murió cuando ella tenía 2 años y su mamá fallece cuando ella tiene 12 años. Es todavía una niña, por lo tanto, ustedes entenderán que a los 12 años nadie tiene herramientas para valerse por sí misma y ella lo que hace es empezar a generar una increíble angustia por el futuro, pues porque no tiene las herramientas. Ella se casa por primera vez y tiene un hijo, y ese hijo, con una pandemia de viruela en inicios del siglo pasado en Chiapas, fallece su mamá, no, su mamá ya estaba muerta, fallece su esposo y fallece su hijo y se vuelve a quedar sola, solo con un hermano. Vive con el hermano, se casa después con mi abuelo y allí es donde nace mi mamá, pero el problema de mi abuelo es que siempre tuvo otra familia. Ya no había pobreza en ese momento, pero la inquietud siempre era que qué tal que si el abuelo se iba con la otra y la dejaba a ella de nuevo desprotegida. De eso nace mi mamá, que no vivió problemas económicos, pero siempre tuvo la incertidumbre del afuera, porque mi abuelo siempre los tuvo encerrados en un rancho, porque él siempre decía que para qué necesitaban salir. Y entonces generó a una persona que nunca tuvo un contacto con el exterior. Del otro lado tengo a mi padre, donde este abuelo, igual que este abuelo, porque aparte todos son hermanos, por la misma peste se quedan viudos. Y esta abuela es mi segundo matrimonio de este abuelo, pero esta abuela, que es muy joven, mucho más joven que él, abandona a mi abuelo con mi papá de 8 meses. ¿Qué les puedo decir sobre el hecho? Que este papá mío crece con una madrastra peor que la de Blancanieves, porque los castigos que le da a mi papá a los 6, a los 8 años es dejarlo sin comer 2 meses. No sé si eso les dé la idea de qué tipo de incertidumbre genera este padre y qué tipo de incertidumbre genera esta madre. Y claro, ¿por qué no? La incertidumbre y la ansiedad que yo descodifico en el momento de conocer esta historia. Cuando yo conozco estas historias es cuando yo dejo de generar esta ansiedad por el futuro. Definitivamente. Es la respuesta que encuentro más profunda sobre esto. La verdad, creo que nuestro cerebro es un órgano maravilloso que nos puede llevar a construir lo más maravilloso, lo más excelso, lo más sublime o lo más espantoso, lo más terrible del mundo. ¿De qué depende cómo utilizan ustedes ese maravilloso órgano? De la decisión de trabajar de la piel para adentro. Siempre que llega alguien, no importa el problema que traiga, siempre la pregunta que les hago es si están dispuestos a trabajar en estos 3 niveles de profundidad, porque ahí es donde normalmente encontramos nosotras la respuesta. La reflexión final que yo les dejaría el día de hoy es que nunca olviden que nuestro pasado nos influencia, pero no nos determina. ¿Qué es lo que nos determina? Nos determina lo que hoy tú creas, pero especialmente lo que tú creas de ti mismo, de ti misma, de creerte capaz de salir adelante, de no creerte capaz de salir adelante, porque si quieres cambiar
las ideas sobre ti, vas a tener que pasar por 3 procesos. Conócete profundamente. Si tú no te conoces profundamente, y conocerte profundamente es conocer tu vida y conocer tu vida intrauterina y conocer a tu árbol genealógico. Porque cuando tú ves hacia arriba las cosas, es igual que ver la historia de todo el mundo. Es cíclica. Es un copy-paste la historia del mundo. Es lo mismo con nosotros. Te das cuenta cómo tú vas reciclando creencias y vas reciclando realidades. Por eso es bueno que las conozcas y las redimensiones. Porque si tú no te conoces profundamente, no vas a poder aceptarte totalmente. Y los seres humanos somos el yin y el yang. Dentro de nosotros existe el Jedi, para aquellos que conocen las películas de Guerra de las Galaxias, y también está el Siri. No puede existir en mí a la persona más generosa del mundo si no hay dentro de mí también a la más tacaña. ¿Por qué somos yin y yang? Porque somos humanos y porque eso nos hace, es una característica que nos ayuda a evolucionar. ¿Por qué me tengo que aceptar totalmente? Porque necesito amarme incondicionalmente. Porque cuando hay autoamor, hay confianza. Y si hay confianza en tu vida, no habrá ansiedad. Gracias. Eso es todo. Déjenme dejar de compartirles la pantalla por si tienen alguna pregunta. Sí, aquí en el chat, bueno, ya habían interactuado y de alguna manera sí me gustaría, les pedí algunos minutos más porque yo siento que es una conferencia de verdad muy, que te abre a nuevas perspectivas. A lo mejor tú no estabas tan consciente de lo que fueron tus abuelos, tus bisabuelos, y yo les pedí estos minutos para poder interactuar un poquito con su en función de sus inquietudes, ¿no? Porque el chat no estuvo tan nutrido, pero yo los veía muy atentos a todos e inmersos en la pantalla, ¿no? Entonces sí me gustaría que quien quisiera pudiera darnos, preguntarle algo a Su o darnos su impresión de lo que sucedió, porque sí estuvo muy, muy intenso esto. O ya los dormí, díganme. No, siempre tengo ese efecto. Marcela no. Ceci y Marcela pues están hasta aplaudiendo, ¿no? Pero Carmen Vázquez, tú quieres participar. Tienes el micrófono abierto, Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. La verdad es que sí fue una conferencia muy interesante. Yo creo que da para muchísimo más. A mí me movió mucho. Porque, bueno, creo que sí hay muchas creencias que no puedes filtrarlas y hacerlas conscientes. La verdad es que sí te cuesta mucho. Claro, Carmen, pero aquí yo lo que siempre les comento cuando esto sucede es que entonces ya sabes, en este momento, hoy te enteras que no puedes sola. Busca ayuda. Sí, muchas gracias. ¿Por qué? Porque la verdad, la creencia es muy difícil que la descubramos solos. Y por eso es que hay gente que puede ayudarte. Y si realmente queremos cambiar, entonces entrémosle. Porque aquí lo que más necesitamos, Carmen, es la decisión del cambio. Y eso te va a hacer que te levantes de tu silla y busques un teléfono o busques un directorio o levantes el teléfono y hagas una llamada para buscar ayuda. Muchas gracias. Susana. Te lo agradezco mucho. Aquí Ricardo Pérez expresa, excelente, nos diste 3 principios para el cambio, pero ¿cómo empiezo? ¿Dónde anda Ricardo? Okay. Ricardo, ¿quieres ampliar tu pregunta? Acá está. Muy bien, a ver, abrimos el micrófono de Ricardo. Ok. Bueno, aparece Ricardo en el nombre, pero está Ricardo y otra chica en la pantalla. ¿Quieren comentar algo acerca de su intervención? Ahí te escuchamos.
no los escuchas? No, no los escuchamos. Mire, Ok. me hubiera gustado escuchar la pregunta completa, pero ¿por dónde comienzas? Analiza tu realidad. Si la realidad va en concordancia con la creencia, describe tu realidad y no permitas que alguien te diga que estás equivocada o equivocado, porque es tu realidad. Cuando tú describes, y siempre les recomiendo de verdad bajarlo, materializarlo en una hoja blanca con tinta azul, escribe tu realidad. ¿Qué estás pasando ahorita? Y después de eso, vete para atrás. Esa realidad, ¿qué acciones me llevó a esa realidad? Después, ¿qué emoción me llevó a esa acción? Después, ¿qué pensamiento me llevó a esa emoción? El salto del pensamiento a la creencia es donde van a necesitar ayuda, pero eso es un buen comienzo para empezar a analizar. Ok, gracias. Adelante. La interacción. Mario estaba con la manita levantada. Mario. Ok, y no tenemos a Carlos y también tenemos a Rose. Ah, ok, Carlos, Rose y Marcela. A ver, déjame. Bueno, Carlos, vamos con Carlos. Carlos Gómez. Permíteme. Buenos días, Susana. Muchísimas gracias por la exposición. Me hizo recordar mucho a Sigmund Freud, donde él hablaba sobre el enfoque psicodinámico, ¿no? Donde establece el ello, el yo y el superyo. ¿Por qué? Porque normalmente el ello es como la ansiedad de la parte animal que podemos tener cada uno de nosotros y que es una acción inconsciente. El super yo es esa parte consciente, inconsciente que busca lo futuro, ¿no? O sea, que va hacia al frente, pero también puede ocasionar cierta ansiedad, cierta angustia de no saber qué es lo que hay de frente, ¿no? Sin embargo, nuestro yo es el que equilibra el uno con el otro, es el que nos puede dar esa base, según Sigmund Freud, para que podamos tener ese equilibrio, esa tranquilidad en dejar de pensar en este pasado que ya sucedió y dejar de pensar en ese futuro que todavía no ha sucedido, pero que nos crea esa ansiedad en ambos lados. Claro. Esa es mi intervención y es lo que me hizo recordar cuando la estaba escuchando en todo esto de la ansiedad, ¿no? Claro. Y creo que es más bien irlo transformando, irlo convirtiendo en nuestro amigo, en nuestro aliado, para que nos impulse, nos motive y realmente no nos estanque en una realidad que realmente claro, nos pueda llevar a mantenernos ahí en nuestra zona de confort. Claro, pero fíjate, Carlos, que conozco bien la teoría de Freud. El problema es que cuando tú conoces los conceptos y tú dices, a ver, esto todavía no ha sucedido y esto ya pasó, así que despierta y atente a tu presente. La pregunta es por qué la gente, entendiendo los conceptos, no puede hacerlo. Exactamente. Y ahí es donde porque sí, pasé por todas las corrientes psicológicas y fue cuando yo dije, a ver, ¿por qué funciona o no funciona? Y fue donde me enteré que existen los programas mentales, que eso tienen prioridad ante cualquier cosa, incluso ante tu felicidad. Sí, por eso me fui más profundo. Y sí, claro, funciona para unos, pero puede ser que para otros no. Y pues yo pienso que es también en función de nuestra estructura mental, nuestra forma de ver la vida. Carlos, es que funciona. Normalmente la psicología funciona para aquellas personas que la raíz del problema se genera en su vida. Pero si se genera en vida intrauterina y se genera en una herencia del árbol, ahí ya perdimos. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, estaba Marcela, estaba Mario y... Okay. A ver. Vamos, Marcela. Ok, después vamos con Cecilia. A ver, deja, a ver, listo. A ver, Marcela. Hola, Susi, soy Marcela, no sé si te acuerdas de mí. Hace años que nos conocimos, pero mil felicidades. Siempre es bueno otra vez escuchar
lo que tú siempre has trabajado en tu vida, que esto todo el mundo lo deberíamos de aplicar. Yo hace muchos años fui a uno de, ¿qué era? No me acuerdo el nombre, un curso del primer paso, segundo paso de Alcohólicos Anónimos, de esos bien, bien gruesos. Dame oportunidad pero porque me marco la conferencia sí, y te sí. marco. Bien, bien fuerte, que les digo, bueno, eso sí se los recomiendo para quienes de verdad estén bien, pum, brincadísimos. Pero en esa parte toca lo que tú comentabas, desde si fuiste deseado o no fuiste deseado, pero ahora más que te escuché, va más allá por los bisabuelos, los abuelos, entonces creo que tendré que arrastrar más lápiz porque esa vez me pusieron a escribir 3 días sin dormir Así es. Ajá, continuos. claro. Entonces, lo que tú decías, Mateo no está viviendo, pero ahora desde los papás, o sea, está cañón. Y lo mío no fue pregunta, fue para felicitarte y creo que esta actividad la deberíamos de hacer todos los seres humanos en algún momento de nuestra, porque por eso nuestra sociedad como está, caray, ahí está cabeza de algodón. Pero bueno, ok, felicidades, gracias. Muchas gracias, Marcela. Seguramente fue alguna plática que di a estos grupos porque nunca he formado parte del cuarto y quinto paso, pero tienes toda la razón, Marcela. Creo que sería un trabajo que a todo mundo nos convendría hacer. Muchas gracias y me da gusto verte. Cecilia, adelante. Si puedo... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sin Perfecto. Hola, Susana, buenos días. Yo soy amiga de Luchi desde la infancia y ella me conoce, bueno, muchas cosas, pero algo que sí he llegado a lograr en mi vida y se los comparto es que en alguna ocasión a mí me deprimía mucho que mis papás estaban separados desde los 7 años, que mi papá fue huérfano, entonces todas esas cosas me deprimían muchísimo. Sin embargo, creo que he tomado el camino y uno de esos fue un curso con Luchis sobre que entiendas también que todas esas cosas te formaron y gracias a esas cosas eres la gran persona que eres en este momento. Entonces, en algún momento dije, chispas, qué desdichada soy, y era yo muy depresiva de niña o de joven. Sin embargo, ahora digo, gracias a que eso fue así, soy la persona que soy ahora. Y como tú decías, ahora yo trato de que las personas a mi alrededor solucionen esta situación de cuarentena, esta situación de poco trabajo o lo que sea, pues con la mentalidad de ir adelante y no estar pensando que cuándo te vas a enfermar o quién te va a contagiar o no abrazo a mi mamá porque me contagia o sea, más bien, como tú decías, solucionala de otra manera. ¿Qué es lo que te está llevando a esto? Y vamos para adelante, ¿no? Siempre hay un bienestar, siempre hay un mejor. Pero si lo entero, gracias a toda esa parte depresiva de mi familia, gracias a toda esa parte de sufrimiento en mi familia, ahora soy lo que soy y agradezco muchísimo el ser lo que soy. Te agradezco mucho tu plática, estuvo muy interesante, perdí un poquito el audio, luego la voy a ver otra vez. Y me interesa mucho lo del Feng Shui porque yo soy acupunturista y todo lo del Yin Yang lo entiendo perfecto, pero no sé Feng Shui, entonces probablemente te busque después para aprender de ti sobre esto. A tus órdenes, Ceci. Mira, acabas de decir dos cosas muy interesantes. La primera es que cuando nosotros guardamos rencores por algo horrible, porque siempre les digo que en las familias, cuando hacemos una psicogenealogía, siempre me dicen, oye, has de estar espantada de tanto horror en mi familia, ¿no? Y yo les digo, no, he tratado horrores más fuertes. Es cuando nosotros terminamos una psicogenealogía bien hecha, es que tenemos compasión por todos los que nos anteceden, porque antes de ser alguien victimario fue víctima. Y ese entendimiento profundo de verdad ayuda mucho en la vida para lo que dice Ceci. Lo que hacemos no es cambiar nuestro pasado, es redimensionar nuestro pasado. Y eso tiene un valor muy grande. Y lo segundo que comenta acerca de
cuando me topo con gente que me dice, no puedo, no puedo, la verdad, si yo fuera una optimista diría, sí puedes, vamos, adelante, sal, ¿no? Pero lo que a mí me queda claro es que ella lo está diciendo desde Su realidad. las herramientas y desde su vida. Por eso es que algo que agradezco mucho que me ha dado toda esta formación es evitar el juzgar a alguien. Porque cuando yo volteo a ver a alguien y digo, claro, ese está tirado en el suelo porque es súper fácil tirarse y no levantarse, dentro de mí entiendo que hay algo que lo hace quedarse en el suelo. Precisamente por eso creo, como dice Ceci, es bueno compartir ideas. A mí me encanta despertar cerebros y generar preguntas, porque creo que eso es algo que puede ser un buen comienzo para cualquiera, ¿no? Ok, muchas gracias, Ceci. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mario, tenemos, a ver, si puedes desbloquear tu micrófono, porque desde hace rato él quiere participar. Ándale, a ver, ahí ya te tenemos. Muchísimas gracias por la ponencia, ha sido excelente, que nos ha llevado paso a paso, ¿verdad? Para llegar a ver realmente mi realidad. Me ha ayudado mucho y detecté por ahí algunas cosas que con esta charla me van a favorecer, ¿verdad? Pero sí también quería hacer una pregunta. La ansiedad es emoción, No, ¿no? no, Mario. Nosotros, seres humanos, tenemos 5 emociones básicas. Sí. Si vieron la película de Intensamente, las recordarán. Es el miedo, el asco o el disgusto, la alegría, la tristeza y el enojo. Estas emociones nosotros las compartimos con los animales mamíferos y tienen muchas características las emociones, pero las dos que me importan ahorita es que las emociones son exógenas y son transitorias. ¿Qué significa eso? Les pongo siempre el ejemplo. Imagínate que vas caminando por una calle a las 10 de la noche oscura y de pronto escuchas detrás de ti. Tienes un exógeno porque viene de afuera el estímulo. Y en ese momento tu cuerpo siente miedo. Y resulta que son 2 chavos que vienen corriendo que se les va el camión. Se suben al camión, se va el miedo. ¿Por qué? Porque la emoción es exógena y es transitoria. El sentimiento es algo, otro boleto. El sentimiento nace de una emoción o de una combinación de emociones que pasan por un proceso cognitivo, que pasan por tu creencia y resulta el sentimiento. Si yo tengo un miedo, una emoción que se llama miedo porque no tengo dinero, porque no he podido trabajar y paso por la creencia de que el dinero es escaso, en ese momento se genera la ansiedad. La ansiedad, la rabia, la depresión, el rencor, la venganza, todas ellas son sentimientos. Y el problema con los sentimientos, Mario, es que como son endógenos porque los genera mi pensamiento, pueden estar miles, me exageré, decenas de años conmigo, ¿no? La clásica historia de me casé, duré dos años casada y odio a mi marido. ¿Y cuántos años tienes de divorciada? 40. ¿No? Ese es un sentimiento. Muchísimas gracias. Excelente día. Para servirte, Mario. ¿Alguien tiene algo? Irma también tenía levantada su manita. Ajá, ok. ¿Dónde estás, Irma? Irma, ¿dónde andas? Ay, a ver dónde quedó. Irma Camacho. A ver, ya tienes tu micrófono. Ah, no. No la veo. Aparte de Irma, ¿tiene otra pregunta? Perla, ¿tenías algún comentario? Te vi con la manita levantada, Perla. Gracias. De hecho, es para felicitar a Susana. Siempre que la escucho, la verdad es que me caen más pesos. En un tiempo, bueno, estuve con ella trabajando. Me ayudó muchísimo. La verdad es que yo creo que me sacó de un hoyo muy grande. Y la verdad es que soy su fan. Es admirable que cada vez lo que habla es para caer pesos y para seguir reforzando cosas que se me olvidan o se me pasan. Gracias, Su.
De nada, es un gusto. Irma, ¿ya estás por ahí? ¿No? A ver, Irma. Ya que. No, pues sigue en la sala, pero no, Ok. Bueno. Pues, Sí. ok. Si no hay otra cosa que agregar, pues yo quiero agradecer. A ver, aquí, Ros. Aprovechando, aquí abrimos tu micrófono. Listo, ya te escuchamos, Ros. Sí, buenos días. Buenos días. Excelente presentación. Felicidades aquí a Susana. Estuve escuchando detenidamente la secuencia que llevaba y a la vez iba pues poniéndome a mi secuencia de la vida y me impactó mucho lo último, sobre todo en la cuestión de que nos como que no le tomamos importancia a lo del árbol genealógico. Gracias. Entonces me impactó mucho esa situación de que a veces sabemos, inclusive, pues nos vamos muchos en nada más de nuestros padres hacia abajo. ¿Sí? No vemos la situación anterior y no analizamos el comportamiento o no investigamos el comportamiento que se tuvo. Y a la vez, uno que tiene ya hijos grandes, pues uno piensa que está bien la forma en que está actuando. Sin embargo, pues no tenemos esa reacción o ese análisis de definir, bueno, y estoy bien o voy mal, ¿verdad? Entonces, creo que es una parte fundamental el hecho de que analice uno, investigue más sobre la situación de dónde venimos, los comportamientos y, bueno, las acciones que se están dando en este momento. Ese es algo que quería y preguntarle de que las emociones en un momento dado, ¿cómo interpretarlas? Porque hay negativas, hay positivas, pero ¿qué curso darle para ir mejorando en cuestión de hacer mejor las cosas? No sé si me voy a entender. Sí, Ros, muchas gracias. Mira, voy primero a lo que comentas. Yo, por eso es que admiro y sigo las culturas orientales. Los chinos me encantan porque ellos siempre tienen un altar familiar y saben quién fue, qué hizo, y eso, por eso los hace lo que los hace a los chinos. Y es algo que los occidentales casi no tenemos. Respecto a tu pregunta de las emociones, a las emociones hay que darle salida. Las emociones son como el agua. Si tú tratas de contener el agua, después se rompe la presa y devasta un pueblo. Y si tú no la sientes, pues hay resequedad emocional, igual que la resequedad en el mundo. No crece nada. Las emociones hacen la vida a los seres humanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacerles? Es que hay que darles salida de forma constructiva. Y cuando doy un curso en proempleo, siempre les hago hincapié en llorar. Y siempre les digo, si ustedes lloran por tristezas, las lágrimas saben saladas. Si ustedes lloran por alegría, las lágrimas saben dulces. Y si lloran de rabia, saben ácidas. ¿Qué significa eso? O sea, hay tanto neuroquímico en su sistema circulatorio que mis lagrimales me los dio la naturaleza por alguna razón y es para sacar el exceso de ese bioquímico en mi sangre. Y mucha gente dice, yo no lloro. O sea, y no hablo de que te pongas a llorar a media oficina, ¿verdad? Se trata de llorar en tu casa, ¿no? Si estás enojado, pues golpea una almohada, no te hagas daño, ¿no? O sea, si estás triste y quieres llorar, pues llórale, ponte un tiempo para terminar. Porque una emoción guardada es una emoción actuada y somatizada. O sea, eso de verdad confío que a alguien le quede muy claro. Cuando guardo una emoción, es una emoción guardada, yo voy a terminar actuando, correspondiendo
en perfecta sincronía con esa emoción, y si yo la sigo conteniendo, la voy a somatizar. Y eso llámase enfermedad y comportamientos autodestructivos después. Las emociones son como el agua, no le detengan el paso, déjenla fluir y busquen los lugares adecuados para poder sacarlas. O sea, no las saquen si están, perdón, 3 rayitas más de enojados, no las saquen con la gente que tienen cerca. Ellos no tienen vela en el entierro. No busques quién te la pague, sino sácala, sin hacerte daño. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de ser sano y de no enfermarte en un futuro. Gracias. Gracias, Ros. ¿Alguien más? Yo ya ven que les había pedido en el chat algunos minutitos. Qué bueno que aprovechamos estos minutos, qué bueno que aprovechamos la intervención de Su. Y cualquier situación que ustedes quieran un acercamiento con ella, pueden hacerlo a través de integrarse. Nosotros tenemos ahora sí que la línea directa con ella. De todas maneras, le vamos a pasar pues sus nombres para que si ustedes tienen alguna circunstancia que quieran ahondar, que quieran profundizar directamente con Susana, pues lo puedan hacer. Pues yo les agradezco mucho. Perdón, pero me pueden encontrar, de cualquier forma, me pueden encontrar en todas las plataformas como Susan F. Figueroa, y sí, la forma más fácil de comunicarse conmigo es a través del WhatsApp. También les doy el número 477-144-6062, ¿ok? 477-144-6062. Y Correcto. a través de Integrar, por supuesto que también tenemos mucha comunicación. Gracias, Luz. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por este espacio. Fue súper enriquecedor también los comentarios, pues aquí lamentablemente le tenemos que cortar. Ha sido la conferencia que más larga se ha extendido, pero valió la pena. Entonces, pues yo los espero el día de mañana a las 9 de la mañana. Vamos a hablar también un poquito de empatía. Está, como les decía, en esta semana el Power Woman. Nos vemos mañana con la licenciada Ayala. Que estén muy bien. Gracias. Un abrazo. Hasta igualmente, luego. Un abrazo. Gracias. Gracias, buen día. Anita, gracias. Gracias, Su. No, hombre, ¿de qué? De verdad, para mí siempre lo hago con mucho gusto. ¿Cuántas gentes tuvimos? Nada más dime. Tuvimos 27 personas. El tope fue 27 y estuvieron como bailando ahí porque creo que Ceci y otra persona tenían problemas con bueno, lo que sucedió con Claudia y con Ricardo. Se quedaron, pero su micrófono no funcionaba o no tenían sonido. Entonces les sugería que entraran y salieran. Pero el tope fue de 27. Ok, pues un placer, Luz. Nos seguimos viendo y nos seguimos comunicando. Muchas gracias. Claro que sí. No, al contrario, gracias a ti. Que estés muy bien, Su. Bye. Bye.